Ya, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este noveno taller sobre integridad académica. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Lara, director ejecutivo de Derechos Digitales, quien expondrá sobre el tema acceso al conocimiento y derechos de autor en la era digital. Aprovechamos la instancia para decirle que estos talleres sobre integridad académica se están realizando los jueves. Los lunes estamos haciendo los talleres de apoyo al aprendizaje y los miércoles está el ciclo de apoyo a la investigación. Para más detalles, revisen el portal de biblioteca en bibliotecas.udla.cl. Si tienen alguna duda, pueden utilizar la sección preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con Juan Carlos. Adelante. Ok, muchas gracias, Nancy, y muchas gracias a todas las personas presentes aquí. Voy a iniciar mi presentación ahora. Voy a pedirles que, por favor, también me confirmen una vez que puedan verla. Por favor, Nancy, si eso es posible. Claro. Un momento, por favor. Y, a ver. ¿Se ve mi segunda pantalla, mi escritorio con una imagen del desierto de Atacama? ¿O aún no? Se ve bonita la imagen. Ya, muchísimas gracias. Esa es una foto del desierto tomada dentro del contexto de las organizaciones europeas que están trabajando en el norte de Chile, en un conjunto de organizaciones que trabajan y de científicos que trabajan en el ámbito de la producción y el intercambio de conocimiento. Y es importante para mí poner esta imagen porque también demuestra algo que es relevante para esta presentación. La voy a cubrir ahora para la presentación misma, porque esta presentación trata sobre el acceso al conocimiento y los derechos de autor en la era digital y cómo aprovechamos las herramientas provistas por las tecnologías digitales para la creación y la difusión del conocimiento. Esta presentación, por cierto, va a estar compuesta de 3 partes. Voy a referirme muy brevemente a los derechos de autor, no para repetir quizás lo que ya conocen o han escuchado en otros talleres, sino más bien para enfrentar una perspectiva un poco más crítica sobre los derechos de autor. Segundo, para hablar sobre los desafíos que presenta el entorno digital para el esquema de la propiedad intelectual. Y tercero, para hablar ya en un sentido más práctico, más aterrizado sobre las tensiones que existen y que puedan ir resolviéndose de manera distinta. Antes de eso, y agradeciendo también a la universidad por esta oportunidad, me presento. Mi nombre es Juan Carlos Lara, yo soy abogado, tengo una maestría con certificación en Derecho y Tecnología por la Universidad de California, Berkeley, mi pregrado lo estudié en la Universidad de Chile, y mi trabajo de día, lo que hago día a día es la dirección ejecutiva en Derechos Digitales, una organización de la sociedad civil que tiene como propósito la defensa, el desarrollo, la promoción de los derechos humanos en relación con las tecnologías digitales, que no solamente, por cierto, se refiere a lo que ocurre en Internet, sino también a una sociedad crecientemente datificada, donde se hace necesario ponderar las oportunidades y también los desafíos de las nuevas tecnologías con un esquema de derechos fundamentales, no solo civiles y políticos, sino también económicos, sociales, culturales, ambientales, que puedan verse afectados o por el uso o por la regulación de las tecnologías. En primer lugar, quiero hablar, como mencioné antes, de los derechos de autor y más específicamente de cómo se ve dentro de la era digital la regulación de la creación intelectual. Pensando en esa parte específica de la creación intelectual, hay un interés fundamental en la creación intelectual, pero es un interés que es de doble faz. Por una parte, que todas las personas tienen el derecho a participar en la vida cultural y aprovechar el progreso científico, y por otra parte, que además hay un interés o un derecho fundamental, un derecho humano, a proteger los intereses morales y materiales que nacen de la creación artística. Es decir, la participación en la vida cultural y el progreso científico como una faz, la protección de los intereses
individuales sobre la producción científica, artística o literaria, como la otra faz. Esto puede hacerse de muchas formas posibles. Es fomentar, por una parte, la participación en la vida cultural y por la otra, la creación y los intereses sobre cada creación. Una de las formas en que se ha materializado legalmente esa protección de los intereses morales y materiales es el famoso derecho de autor. Este derecho que en rigor es un conjunto de derechos de carácter patrimonial y moral que la ley concede, es decir, la voluntad democrática, por el solo hecho de la creación de una obra. Es decir, por la sola creación de una obra, es decir, su expresión, la expresión de una idea, no solamente su conceptualización intelectual, sino el convertirla en un acto expresivo, nacen para sus autores y autoras derechos exclusivos y temporales, esa temporalidad que dura hasta 70 años después de que muere cada autor, para la explotación de la obra o bien para dar permiso a otras personas para explotar la obra, o bien para ceder o vender esos derechos. Lo importante de esta idea es que la sola creación implica que con ese acto de expresión de la idea, todos los derechos están reservados. Y pensémoslo en el ámbito académico, significa que todos los derechos están reservados y todos los derechos nacen con la sola creación, tanto de textos, de toda índole, como también de imágenes, de fotografías, de gráficos, de figuras, como también de figuras tridimensionales. Y por cierto, no tanto así para los datos como para las bases de datos. Un dato en rigor no es exactamente la expresión de una idea original de su autor o autora, sino que es la constatación de un hecho que pueda hacer cualquier persona. Sin embargo, la compilación de datos sí está sujeta a derechos de autor en la medida en que la compilación misma sea original, en razón de cuáles datos se eligen o de cómo se ordenan o cómo se distribuyen esos datos. Pues bien, ¿qué significan estos derechos entonces? Que una autora se convierte en titular de derechos exclusivos sobre su obra que le permiten de manera exclusiva y por cualquier medio o tecnología conocido o por conocer, la única persona facultada para publicar, para reproducir o hacer copias de cualquier forma, desde la digitalización hasta la fotocopia o la transcripción, distribuir esas copias cuando son copias físicas, comunicar públicamente, incluida la recitación, la ejecución pública, la interpretación frente a otras personas o la transmisión por radio, televisión o internet, o transformarla, adaptarla, modificarla o traducirla. La única persona que tiene esos derechos originariamente es la persona que crea la obra. Pero ¿qué ocurre entonces con las instituciones donde trabajan las personas? ¿Qué ocurre con la institución académica o científica donde trabaja el profesor, el investigador, el estudiante de doctorado, de postdoctorado? ¿Qué pasa con la institución que edita y publica su creación? Esas instituciones no son los titulares originarios de derechos de autor. Sin embargo, sí pueden llegar a serlo porque se les transfiere la titularidad o porque se les entrega una licencia. Y es común que pidan transferencia de derechos. Cuando ocurre la cesión de derechos y cambia el titular de derechos, sea porque la ley lo ordena o porque hay un contrato de por medio, cambia el titular de derechos. Hay una persona que es autora, una persona que es titular. Por otra parte, cuando existe una licencia o permiso, esa licencia puede ser limitada, pero no cambia el titular de derechos. Puede ser que cambie en los hechos la persona que puede efectivamente ejercer estos actos de reproducción, de distribución, de comunicación pública o de adaptación. Sin embargo, esos permisos pueden estar limitados a ciertos usos para ciertas personas en ciertos territorios por cierto periodo de tiempo. Entonces, ¿de quién es el artículo? ¿De quién es una base de datos? La regla general es que en principio es de los autores, pero si hay un contrato, si hay un acuerdo explícito, los titulares pueden ser las instituciones, incluidas las instituciones académicas, o las editoriales, a quienes se les transfiere la titularidad de derechos de autor mediante un contrato de edición. ¿Y quién puede hacer uso entonces de esos datos si están todos los derechos exclusivos? La regla general es que nadie es distinto de los titulares de derechos, porque todos los derechos están reservados. Sin embargo, puede que existan algunas condiciones especiales de utilización dependiendo de quién facilita esa creación. Por ejemplo, que exista un fondo concursable
para la realización de una investigación que obligue a poner el material, sea la documentación misma, sea el paper o bien sea la base de datos, en repositorios de acceso abierto o libre, a lo que me voy a referir un poco después. Lo importante de lo que estoy describiendo ahora es esta dinámica de titularidad originaria y de todos los derechos reservados, además de esta posibilidad de cesión o de permiso. Todo esto lo que implica es un control legal del acceso y la circulación del conocimiento y la cultura. Lo que eso implica es que todos los usos que puedan hacerse sobre una obra protegida van a requerir de un permiso, porque todos los derechos están reservados por la sola creación de la obra. Hasta ahí está, ok, así es como funciona el derecho de autor, así es como funciona la regulación de la creación intelectual. Sin embargo, esa creación no es una única forma de creación. Lo que ocurre es que hay distintas formas de creatividad que ocurren al mismo tiempo en la era digital y donde entonces existen un par de fenómenos que son concurrentes. Primero, el que se refiere a la era digital propiamente tal, al nacimiento a mediados del siglo XX en el complejo militar estadounidense de computadoras en red, de grandes, enormes máquinas que comenzaban a intercambiar información, que con el correr del tiempo se unificaron en un sistema de protocolos uniformes para eso, como el TCP/IP, y que en los 90 adquirió quizás su avance más significativo con la World Wide Web. Todo esto implicó, por cierto, que entráramos a esta idea de la era de la información, ya superada, por cierto, o de la era digital, o como quieran llamarla. Lo que todo esto importa en realidad, más allá de las etiquetas, es que es un cambio revolucionario, que representa una oportunidad histórica para el acceso al conocimiento y la cultura, porque disminuye de manera dramática los costos, tanto de la producción de materiales o de contenidos, como de su distribución o de su comunicación al mundo entero. Y en la medida en que aumenta la conectividad a nivel global, aumenta también el alcance, tanto para recibir como para producir contenidos. Entonces, todo esto implica que hay nuevas y crecientes y cada vez más avanzadas herramientas y además la disposición de plataformas comerciales a menudo que permiten que al tomar un contenido ajeno uno pueda copiar, pegar, editar, encontrar, modificar, remezclar y muchísimo más y hacer nuevas creaciones, además de poder redifundir esas nuevas creaciones. Y la pregunta entonces es si es esto bueno para los autores, si es bueno para la cultura o si es bueno para el conocimiento. Al parecer, que todas esas herramientas autoricen todas esas posibilidades tecnológicas es algo bueno. En principio, así pareciera ser. Pero como mencionamos antes, los usos de una obra ajena, los usos de un material compartido por otra persona, a pesar de las posibilidades tecnológicas de lo que la máquina me permite hacer, la legalidad me exige un permiso. Y no obtener ese permiso es un delito. Es una infracción de derechos de autor hacer una copia, hacer una adaptación, hacer una exhibición sin los respectivos permisos. Pero la segunda cuestión concurrente, mientras ocurre esta paradójica relación inversamente proporcional entre un creciente acceso tecnológico y un decreciente permiso legal, es que al mismo tiempo empezamos a ver, o más bien desarrollamos una comprensión más acabada de distintos ecosistemas de creatividad, en que por una parte tenemos una industria de contenidos compuesta por creadores profesionales y también por una serie de intermediarios que van desde casas discográficas, editoriales, hasta plataformas que hacen disponible esos contenidos al público y, y que tienen una legítima expectativa de retribución económica. Pero por otra parte hay un ecosistema importante de personas que hacen remezclas, que hacen reinterpretaciones, que cantan en línea, que hacen sus remixes, que hacen sus fanfics, que hacen sus fanfilms y más,
que recrean, que comparten, que toman contenido ajeno para hacer contenido propio sin el propósito de una retribución comercial como el propósito principal, sino simplemente, y como lo dice el origen etimológico de amateur, por amor a las artes o a la creación. Y por otra parte está este ámbito científico y académico, donde el ánimo de éxito comercial no está necesariamente vinculado a cuántos papers se van a vender o a cuántas ediciones se van a agotar del último número de una revista científica, sino de incentivos que son muy distintos para la creación de nuevo conocimiento y para su difusión. Eso implica entonces que si vemos distintos ecosistemas de creatividad, y esta es una idea que tomó de James Boyle a su vez Lawrence Lessig, es que requieren distintos incentivos, que en el ámbito profesional son incentivos económicos, de resguardar el legítimo interés de obtener un rédito comercial, un rédito económico y financiero por la explotación comercial de esas obras. Pero que en el ámbito amateur no necesariamente son los mismos incentivos. Por el contrario, si yo quiero interpretar en línea una canción que me gusta, o bien si quiero convertir quiero hacer un videoclip a partir de mis clips favoritos de una serie que me gusta, con mi canción favorita de una banda japonesa o lo que sea, lo que necesito como incentivos, además de la capacidad tecnológica, es la no penalización de esa forma de interacción. Es decir, que saber que mi acto de amor a las cosas que me gustan, o de expresión o de demostración de mi creatividad, no se vean enfrentados a una penalización por parte de la ley o de la autoridad pública. Y en el ámbito científico se trata de una economía bastante más compleja, donde se hace necesario el acceso al conocimiento previo para poder hacer conocimiento nuevo que sea relevante y que sea útil a efectos de no ignorar el conocimiento contemporáneo, y al mismo tiempo de no replicar investigación que pueda ya haber sido llevada adelante. Al mismo tiempo, dentro del ámbito científico y académico, existe este interés de resguardar la integridad que implica el reconocimiento de las personas que han dado origen a cierto conocimiento. Es decir, de proteger a la vez que la autoría, la originalidad, de forma tal que eh, existan consecuencias en caso de que otra persona haga propio el trabajo de uno, o de unas, o de un grupo de personas. Entonces esos incentivos son relevantes, pero son distintos dependiendo del ámbito. Es decir, son distintas formas de creatividad que necesitan distintos incentivos y distintos resguardos en atención a sus distintos contextos. Sin embargo, lo que tenemos hoy en día es una única regulación que trata de manera idéntica a creadores profesionales, que a creadores amateur, que a creadores en el ámbito académico y científico. Es decir, que trata por igual a Lady Gaga que una persona que está haciendo su propia intervención cultural en su casa. Y entonces llegamos a la parte quizás a la parte central de esta presentación y la parte más extensa de la misma, que es cómo resolvemos esta tensión entre, de nuevo, una tecnología que crecientemente facilita el acceso y la interacción y la creación, que es una fuente creciente de conocimiento accesible y de posibilidades de difusión para el conocimiento nuevo, pero de una legalidad que está todavía pensando en todos los derechos reservados y en la exclusividad de los derechos de autor. ¿Cómo entonces vamos resolviendo la tensión? O en otras palabras, ¿cómo aprovechamos mejor las herramientas tecnológicas para el conocimiento y la cultura, para su producción y su difusión? Sin por esto renunciar a mejorarlo todo, pero eso ya es una discusión distinta. Es importante pensar aquí que la integridad académica, que la creación respetuosa de tanto los intereses propios como de los intereses sociales, ocurre en dos momentos: al usar obras ajenas y al crear obras propias. Y es en estos dos momentos donde necesitamos centrarnos. Momento. Como mencionamos al principio de esta presentación, existen derechos exclusivos de autor que están listados en la ley y que nacen por la sola creación de una obra. Una de las cosas que mencionamos, sin embargo, es que se trata de derechos
exclusivos, pero también temporales. La regla de entender es esta. Mientras está vigente la protección de una obra, solamente se pueden hacer usos por otras personas, como copiar, distribuir, transformar, comunicar, ejecutar, más, cuando existe una autorización del autor o cuando existe una autorización de la ley. Y de aquí nacen tres ideas centrales. Que todos los derechos están reservados cuando existe protección vigente sobre una obra intelectual, o bien la inexistencia de permisos. Pero esos permisos puede darlos no solamente cada titular de derechos, sino también la ley. Entonces estas tres ideas son que las usuarias de obras ajenas pueden hacer usos en tres grandes hipótesis. La primera es que no se trata de obras protegidas. La segunda es que haya una autorización legal. Y la tercera es que haya una autorización por los titulares de derechos de autor. Y vamos a ir viéndolas uno por una porque cada una de ellas implica una posibilidad adicional para la creación de nuevo conocimiento, para la creación de nuevas obras y, por cierto, para su difusión. En primer lugar está la idea de las obras sin protección vigente, que es lo que denominamos el dominio público o patrimonio cultural común. En una definición sencilla de dominio público podemos definir al dominio público o al patrimonio cultural común como un estado legal de las obras intelectuales sobre las que no existen derechos patrimoniales vigentes. Es decir, aquellas que, porque no tienen derechos de autor de carácter patrimonial vigentes, pueden ser explotadas por cualquier persona sin necesidad de permiso alguno. ¿Cuáles son estas obras? La ley pone algunas hipótesis que están listadas aquí de los números 2 a 6. La primera idea es que están en el dominio público aquellas obras intelectuales que nunca estuvieron protegidas. Por ejemplo, aquellas que nacieron antes de que existiera el copyright, aquellas que son simplemente obras no intelectuales o que no vienen de la inteligencia humana, o bien aquellos elementos que no son obras, como los hechos, como los datos. Están en este ámbito, y quizás el ejemplo más importante para estos efectos es el de las obras con plazo de protección vencido, es decir, aquellas cuyo autor ha muerto y además han pasado 70 años después de la muerte. En tercer lugar, están en el dominio público las obras cuya protección ha sido objeto de renuncia por su titular de derechos, de lo que no existe un mecanismo ideal ni específico, pero que es un ejemplo que pone la ley. En cuarto lugar, las obras de autor desconocido, incluidas las del folclore. Se trata de las obras no de autor anónimo, sino de aquellas obras cuyo autor, a pesar de los mejores esfuerzos, no pueda conocerse, que es habitual en aquellas obras del ejemplo del folclore, en que esa creación no puede retrotraerse fehaciente o fidedignamente a personas específicas. En quinto lugar están aquellas obras respecto de las cuales faltan requisitos legales, que básicamente son aquellas obras para extranjeros no domiciliados en Chile de países que no son parte del convenio de Berna, que son básicamente los artistas o las creaciones de Irak. En Irak no hay firma del convenio de Berna y allí no se respetan los derechos de autor y es un problema, por cierto. Y por último están las obras expropiadas por el Estado o dedicadas al dominio público voluntariamente por el Estado, de lo cual no conocemos ejemplos concretos, con la sola excepción de la dedicación al dominio público que se hizo en el trabajo de la Convención Constitucional, cuyo texto fuera rechazado hace algún tiempo, hace un par de meses ya. Entonces, quedémonos con estos dos primeros ejemplos, las creaciones que nunca fueron objeto de protección por los derechos de autor o aquellas cuyo plazo de protección ha vencido. Así están grandes obras clásicas respecto de las cuales puede hacerse cualquier modificación sin pedir autorización alguna, siempre y cuando no hagamos pasar la original como propia, porque eso sí es delito. Reconociendo la autoría originaria, sí podemos hacer cualquier modificación. O incluso que permite que, aun cuando exista una adaptación, que nada impide que exista una nueva adaptación sin tener que pedir permiso a la adaptación anterior, y que permite que historias tradicionales de dominio público como
Aladino o como Pinocho puedan ser adaptadas por distintas personas en distintos momentos sin tener que copiar, sin tener que pedir autorización si es que existió una adaptación anterior. Y como mencioné, las obras no producidas por humanos, como esta selfie tomada por el mono Naruto, que fue objeto de litigación judicial, pero por cierto, por no tratarse de una creación humana, no es una obra intelectual y no es una obra protegida por derechos de autor. En segundo lugar, como mencioné, hay obras que sí están protegidas por derechos de autor, pero hay permisos de utilización que entrega la ley. Es lo que denominamos excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Son estos permisos legales para hacer usos específicos con obras ajenas protegidas por derechos de autor que normalmente requerirían un permiso de los titulares de derechos. Y que se están contenidas en la ley de manera muy específica por razones de interés público o por conveniencia o por imposibilidad de fiscalización, donde se entiende que es importante o que es necesario que ceda el derecho de autor en virtud de los intereses de la sociedad completa expresados en la ley. Dentro de las excepciones y limitaciones, quizás la más importante es lo que denominamos el derecho de cita. El derecho de cita es en rigor un acto de reproducción, es un acto de copia, pero es un acto de copia que no requiere autorización de los autores, pero que sí está autorizado por la ley en la medida en que se ciña a ciertos parámetros. El derecho de cita es el que autoriza que una persona tome para su obra propia un fragmento breve de una obra protegida ajena y lo incorpore en la obra propia, siempre y cuando haga una atribución de su fuente, de su título y de su autoría. La ley no limita cuál es el tipo de obra que pueda ser objeto de una cita. Lo que sí menciona es que debe ser un fragmento breve, lo que no está definido legalmente, para lo que no hay un parámetro objetivo, dado que hay obras que son volúmenes y volúmenes de texto o volúmenes y volúmenes de código, mientras también existen obras muy, muy pequeñas. Y esto necesita verse caso a caso y en el caso de un conflicto por un tribunal de justicia. Es importante entonces entender aquí que citar apropiadamente a un autor o a una autora requiere usar un fragmento de su obra y además hacer la atribución correspondiente de su autoría. Hay algunas otras excepciones que quiero mencionar. Igual toda esta presentación, puesto que está siendo grabada, puede ser consultada nuevamente. Pero hay algunas que creo que merecen la pena enfatizar. Uno es que pueden hacerse usos no comerciales con el fin de facilitar el acceso a personas con discapacidad, siempre y cuando esto se haga sin ánimo comercial, es decir, si voy a grabar audiolibros para personas con discapacidad lectora o visual, no es para venderlos, sino para depositarlos, y además haciendo mención expresa que se trata de una excepción legal, de un permiso legal. Dentro del contexto de una creación propia, también es relevante el uso incidental y excepcional con el propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o de investigación que no constituye una explotación encubierta. Y esto es útil porque ese uso incidental y excepcional es algo que nos permite usar quizás, por ejemplo, una imagen en el contexto de algo como esta misma presentación de manera incidental y excepcional para hacer comentario sin que tenga que ser necesariamente un fragmento. Lo importante es que no significa una forma de explotar la obra o de eludir los permisos para ver esa obra y que sean necesarios obtener de parte de sus titulares de derecho. También están presentes como excepciones y limitaciones y especialmente relevantes en los ámbitos académicos y universitarios. La primera de estas listadas acá, la ejecución y la comunicación de las obras en el núcleo familiar y en establecimientos educacionales, bibliotecas, archivos y museos sin fines de lucro. Lo que importa, por ejemplo, poner música o exhibir películas o hacer exhibiciones de arte en estas específicas instituciones o en el ámbito del hogar, siempre y cuando se haga sin fines de lucro. No es para cobrar entradas por una exhibición de una película en la universidad, por ejemplo. También el uso de fragmentos breves o de obras plásticas para la ilustración de la enseñanza. Es un uso que está muy vinculado al uso en el aula, para que se utilicen obras dentro del proceso mismo de la enseñanza formal.
sin quitarle negocio, por cierto, a manuales y textos educativos. Y además, la toma de apuntes o grabación de lecciones, puesto que la transcripción de una conferencia es una forma de reproducción y eso debería ser normalmente objeto de una autorización expresa, pero la ley autoriza a tomar notas. Además, hay permisos en la ley para la publicación de discursos en las noticias, también para tomar fotografías o videos de edificios, casas o de obras artísticas que están emplazadas en la calle, para hacerlo desde la calle sin tener que pedir un permiso adicional, o bien para poder hacer demostración o prueba de artículos electrónicos o de instrumentos musicales en las tiendas en que los venden. Dentro de bibliotecas, museos y archivos sin fines de lucro, también es importante considerar la reproducción de obras con fines de preservación, sustitución o incorporación a la colección, cuando las obras ya están fuera del mercado. También las bibliotecas pueden hacer reproducción de fragmentos a petición de un usuario, de fragmentos de obras de su colección, para uso personal. Pueden digitalizar para consultar el contenido de la respectiva biblioteca en terminales o en redes de la misma institución, y no para subir a internet, por ejemplo, o bien hacer traducción de obras extranjeras no publicadas en castellano con fines de investigación o estudio por los usuarios. Hay algunas excepciones dedicadas a programas computacionales, básicamente para poder instalarlos, respaldarlos o hacer ingeniería inversa, o bien para que funcionen. La reproducción provisional dentro de un proceso tecnológico es, por ejemplo, que se almacenen partes de obras u obras completas en servidores intermedios que faciliten su acceso en distintos lugares. En el ámbito personal también pueden hacerse traducción de obras, también pueden hacerse copias enteras dentro de procesos administrativos o judiciales, donde se llenan de fotocopias los expedientes, y también, más en el ámbito de libertad de expresión, puede haber parodia o sátira que se diferencie de la obra original y como una obra nueva autorizada por ley que pueda hacer clara referencia a una obra preexistente. Y bien, hay obras que están protegidas por derechos de autor y que tienen estas autorizaciones, pero hay otras que, más allá de las autorizaciones legales, puedan estar con amplios permisos de reutilización dispuestos así por sus autores o sus titulares de derechos. Y aquí ese permiso que puede ser entregado por el titular de derechos está no solamente contemplado para permisos específicos. Es cierto que un autor o un titular de derechos puede darme un permiso específico a mí, persona individual, para hacer uso de su obra intelectual en el contexto de mi actividad académica, científica o de investigación. Sin embargo, las posibilidades tecnológicas han permitido que exista también todo un ámbito de la creación intelectual que estima que las posibilidades tecnológicas deben estar acompañadas de posibilidades legales. Es decir, que se entreguen permisos amplios para la reutilización que no ilegalicen esa reutilización o esos actos de compartir o de distribuir o de hacer nuevas copias, toda vez que es valioso que esas nuevas copias se puedan producir. Y así nacen esos permisos ya no específicos, sino permisos generales, las licencias libres. Esos permisos generales o licencias libres constituyen sistemas complementarios al derecho de autor que hacen uso, que hacen ejercicio de los derechos exclusivos de autor para entregar permisos. Lo que buscan, como indicaba, es dar una regulación, es entregar a las personas destinatarias de las obras o al público en general, entregarles unas condiciones de equilibrio entre las posibilidades tecnológicas y materiales y las posibilidades legales, y que además intenta por esta vía eliminar barreras legales que puedan limitar la creatividad de quien pueda hacer reutilización de esas obras. En el ámbito del software libre, de la programación con fines funcionales, la licencia libre por antonomasia es la General Public License, en la versión 3, que es muy específica para desarrolladores, por cierto, y que tiene sus propias complejidades. Pero quiero detenerme aquí en las licencias documentales, en aquellas que están estrechamente vinculadas a la creación intelectual, especialmente en los ámbitos académicos y científicos, como vamos a ver sobre el final de esta presentación en muy pocas láminas más. Con licencias libres o abiertas como Creative Commons, siempre es legal
reproducir, distribuir o subir a Internet el material licenciado, dando reconocimiento al autor y respetando las demás condiciones de la licencia respectiva. Dependiendo de la licencia, las posibles limitaciones son solamente para prohibir modificación o para prohibir usos comerciales. En general, siempre se va a poder copiar, siempre se va a poder hacer nuevas copias y distribuirlas, y siempre se va a poder redistribuir ese material. En el caso específico de las licencias Creative Commons, hay 4 elementos que se convierten en 6 posibles licencias. Estas licencias fueron creadas hacia el año 2002, inspiradas en el movimiento del software libre, y su última versión, que es la 4.0, es de hace casi una década y de carácter internacional en su lenguaje, para que una misma licencia pueda ser aplicable en todo el mundo. Los 4 elementos que son parte de la licencia, que se convierten en esas 6 licencias, son los elementos de atribución, compartir igual, sin derivadas, no comercial, e implican que esas son las 6 licencias posibles. Estoy yendo con esto bastante rápido, lo sé, sin embargo quiero también completar esta presentación a tiempo. Estas 6 licencias posibles, desde la más permisiva a la más restrictiva, implican que en el caso de la atribución siempre es obligatorio mencionar al autor, y ese elemento siempre es obligatorio. El elemento de compartir igual significa que siempre se hace atribución, y además, si es que se hace una modificación, esa modificación está sujeta a la misma licencia. Debe llevar la misma licencia, con el propósito de que si una persona hace una nueva versión, esa nueva versión obligatoriamente debe ser disponible legalmente, no materialmente, para que otras personas puedan hacer lo mismo. Sin derivadas implica que no se pueden hacer modificaciones y por tanto es incompatible con la condición compartir igual. Y no comercial significa que si está presente ese elemento, no puede hacerse un uso comercial, es decir, de búsqueda directa de ganancia mediante la explotación de ese contenido. Las licencias más restrictivas implican en atribución no comercial compartir igual, que se puede modificar, pero que no pueden utilizarse comercialmente esa modificación, y la modificación debe ponerse a disposición bajo la misma licencia. O no comercial sin derivadas, la más restrictiva de todas, que significa que se puede copiar, reproducir, distribuir, pero no con fines comerciales, y no hacerse nuevas versiones u obras derivadas. La gracia de estas licencias es que están operando en 3 niveles. Un código legible para personas usuarias, el Commons DID, como lo primero que uno ve cuando ve los simbolitos, un código legal, que es la licencia misma escrita en abogadés, y un código legible por máquinas o metadatos, para que el buscadores, tales como el propio buscador de Google, puedan encontrar contenido que está bajo condiciones de Creative Commons. Y se trata de contenidos que están ampliamente difundidos en el mundo, incluida la Wikipedia. La Wikipedia tiene la licencia atribución compartir igual, que significa que toda versión de Wikipedia puede ser modificada libremente con atribución a los autores de Wikipedia, pero que además puede seguir siendo modificada hacia el futuro sin que exista una restricción legal para esa modificación, y que incluso puede hacerse uso comercial por una persona si quiere tomar un artículo de Wikipedia y convertirlo en un calendario o venderlo. Y así con muchísimos más elementos de el conocimiento. Pero quizás el más relevante de estos, y pueden ver al medio de esta imagen que están las publicaciones de la Public Library of Science, es que el movimiento Open Access directamente, desde hace ya un par de décadas, ha recomendado el uso de licencias Creative Commons para la publicación académica. Derechamente dicho, que recomiendan la licencia más permisiva de todas, como la Creative Commons atribución, o una equivalente como la óptima para publicar, distribuir y reutilizar obras académicas. Esto ha significado que, si bien el acceso abierto entiende que a menos restricciones legales y tecnológicas es mejor, que igualmente algunas revistas, algunas publicaciones mantienen algunas restricciones, sin embargo que se hace crecientemente más fácil encontrar esas publicaciones. Por ejemplo, la referencia que busca entre distintos repositorios, o bien en grandes repositorios de acceso libre, que en algunos casos son de acceso abierto, como en Cielo, donde pueden encontrarse revistas, algunas de las cuales tienen condiciones de acceso con licencias Creative Commons. O repositorios institucionales,
como la propia Biblioteca Digital de la Universidad de las Américas, donde pueden encontrar publicaciones en que tienen visiblemente la licencia Creative Commons allí disponible para conocer así, de forma directa, cuáles son las condiciones legales de uso. Todo esto implica entonces, en síntesis, que hay distintos ecosistemas de creatividad y que no todos esos esquemas de creatividad están bien representados por el esquema de todos los derechos reservados que la ley dispone por la sola creación de una obra. La integridad académica, por tanto, nos lleva a considerar, por una parte, que todos los derechos están reservados, pero por otra, que las posibilidades que entrega la ley todavía son amplias. La operación ética y legal, especialmente en el ámbito académico, nos invita a explorar de mejor forma las herramientas tecnológicas, de una forma en que podamos primero usar libremente y fomentar y contribuir a un dominio público, a un patrimonio cultural rico y creciente. En segundo lugar, que al momento de usar las obras protegidas que tienen todos los derechos reservados, hagamos un uso razonable y racional de las excepciones y limitaciones que entrega la ley, sin renunciar a ellas. Por ejemplo, haciendo uso del derecho de cita. Por ejemplo, haciendo uso de la excepción que permite el uso incidental y excepcional con fines de comentario, crítica o enseñanza. O, por ejemplo, permitiendo la exhibición o el uso en el ámbito de la sala de clases o incluso la comunicación pública en bibliotecas, archivos, museos, instituciones sin fines de lucro y en instituciones educacionales, siempre y cuando se haga sin fines de lucro. Y respetando también los límites, tales como el respeto por la autoría y por la integridad de la obra ajena. Pero además el ecosistema tecnológico nos invita al uso de obras con licencias abiertas, en la búsqueda de artículos, el uso de repositorios de papers, como también de bases de datos de acceso abierto, que son de muy fácil acceso. Y también del respeto a las condiciones de las licencias, para efectos de no hacer traducciones indebidas cuando están prohibidas o de no hacer uso comercial cuando está prohibido también. Y finalmente, para la publicación de las obras propias mediante licencias abiertas. Si queremos efectivamente ser partícipes activas y activos de un medio ambiente y una ecología de la cultura y el conocimiento que hacen uso de las herramientas tecnológicas dentro de todo su potencial, el publicar, el hacer uso de estas herramientas que son tecnológicas y también que son legales, como las licencias abiertas o como la dedicación al dominio público, son a la vez una demostración de nuestro ánimo de contribuir a un acceso al conocimiento y un acceso a la cultura que van mucho más allá de cualquier noción privatista, restrictiva o excluyente de protección de la propiedad intelectual. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Tenemos algunas preguntas que me han llegado. Justo ya respondiste una de ellas en realidad durante tu exposición, que tenía que ver justamente con el tema de poder grabar audiolibros para personas con discapacidad visual. Para ello, ¿se necesita pedir permiso a los autores de las obras? Excelente, muchas gracias por esa pregunta. Ya, primero un poquito de historia sobre ese punto, Nancy. Ocurre que la ley de propiedad intelectual chilena es del año 70. Sin embargo, por largo tiempo en lugares como la Biblioteca de Providencia ha habido una biblioteca, como se denomina, para ciegos, para personas con discapacidad visual. Mientras tanto, mientras esa biblioteca se ha construido a partir de aportes voluntarios, y yo mismo he conocido personas que han contribuido con eso, que se han sentado a leer libros para grabarlos, en la época del cassette incluso, en rigor eso era un acto de adaptación que no estaba autorizado por la ley y no estaba autorizado por los titulares de derechos. Y que es más, el negocio del audiolibro es un negocio creciente en el mundo.
y por tanto que es un interés legítimo de los titulares de derechos de autor. Entonces, recién en el año 2010 se pudo modificar la ley de derechos de autor y se incorporó esa excepción de la ley, esa autorización legal de lo que antes era una situación tolerada, pero no legalmente autorizada, que era las bibliotecas para ciegos. Dentro de la excepción que hoy existe en el artículo 71C de la Ley de Propiedad Intelectual, una persona puede crear y puede adaptar una obra para efectos de la superación de una discapacidad. El propósito es que supere la discapacidad. La adaptación debe estar relacionada con la discapacidad que se intenta eludir para poder tener acceso a la obra. Pero la exigencia es que se mencione que esta copia, este ejemplar, ha sido hecho en cumplimiento del artículo 71C de la Ley de Propiedad Intelectual y que se ha hecho sin fines de lucro, que no se haga con ánimo comercial. Por cierto que eso no impide que existan audiolibros comerciales, pero esos van a requerir de autorización expresa de los titulares de derecho de autor. Y esto permite que, por ejemplo, existan audiolibros, que existan adaptaciones al braille, aunque esas son muchísimo más caras de producir y puede tener sentido que esas se hagan por instituciones más profesionalizadas. O incluso para la producción de subtítulos para personas con discapacidad auditiva respecto de obras audiovisuales, cuando la parte audio no puede ser accedida con facilidad. O bien para la grabación y la distribución de en lengua de señas de obras que se transmiten. Esas son algunas formas de superar esas discapacidades para el acceso, pero requieren el uso no comercial y la mención explícita de que se hace bajo una autorización legal. Perfecto. Otra pregunta que tenemos acá es, ¿puede una institución educativa digitalizar y subir a su repositorio las tesis impresas? Fantástica pregunta. Las tesis impresas sí pueden ser digitalizadas y subidas por las instituciones académicas siempre y cuando tengan autorización de sus autores, que son los estudiantes. Eso implica que ya existen varias universidades que lo han hecho de la forma siguiente, que es más o menos sencilla. Cuando los estudiantes tienen la obligación de depositar un ejemplar de sus tesis, tesinas, a la institución como parte de sus exigencias académicas, se les entrega un formulario. Dentro de ese formulario, y esto ocurre en algunas universidades, existe una cajita para que se autorice explícitamente a subirlo al repositorio institucional. Esa autorización debe ser explícita, de lo contrario se va a estar haciendo un acto de comunicación pública no autorizado por parte de la institución académica. Y para ser un poquito más preciso, Nancy, en la respuesta a eso, es posible que las instituciones académicas tengan un sinnúmero de tesis en papel, impresas a lo largo de la historia, para las cuales nunca pidieron autorización. Ahí, desafortunadamente, pueden digitalizar para usos dentro de sus redes y terminales internas, no para Internet. Pero respecto de sus estudiantes actuales, sí puede hacerse esa autorización, pero necesita ser pedida explícitamente, y una forma sencilla de hacerlo es al momento del depósito de esos documentos para los fines de cumplimiento de las exigencias académicas. Perfecto. Última pregunta. Dice, ¿se puede utilizar la portada de un libro para difundirlo en el portal de la biblioteca o las redes sociales? Es un gran depende, y perdón por ese depende, porque desafortunadamente soy abogado y esa es como la respuesta estándar para todo en rigor. El uso de una portada es a menudo el uso de una obra distinta de la obra contenida en el libro que tiene la portada. A menudo la portada tiene una foto, tiene una pintura, que tienen sus propios autores y que probablemente no han dado consentimiento o no han dado autorización para que esa sea reproducida 1 millón de veces y sea repartida por el mundo. Históricamente eso en Chile ha sido también un acto más bien tolerado, en otros países ha sido más regulado porque son reproducciones más pequeñitas, no es una explotación encubierta allí donde una pintura ha sido reducida a 5 centímetros por 5. Sin embargo, dentro de las excepciones que la ley autoriza hoy,
esos usos incidentales o esas citas sí podrían extenderse, en particular el uso incidental, a esas imágenes pequeñitas, debido a que no corresponden a usos encubiertos de las obras respectivas y porque además en el contexto de la difusión, también son parte de un material de difusión que no es la portada de forma exclusiva, sino que está dentro de unas obras distintas, como puede ser la web completa o el catálogo completo o el brochure o el afiche publicitario incluso. Así que desde ese punto de vista es más bien un uso incidental que tiene un propósito distinto del de explotar la portada como una obra aislada. Gracias, Juan Carlos, por tu respuesta. Bueno, te agradecemos en realidad por todo lo que compartiste ahora en este webinar y sobre todo por estas últimas aclaraciones que teníamos, o sea, de dudas con respecto al uso de las portadas y eso. Queríamos también agradecer la asistencia a los presentes y aprovechamos el espacio para recordarles que estos talleres sobre integridad académica se están realizando todos los días jueves. También este jueves tenemos como excepción a las 4 otro taller de integridad académica que también es como de la misma índole del uso esta vez de los datos digitales de las personas. Bueno, para más detalles revisen el portal de biblioteca y le agradecemos a todos nuevamente por su asistencia y que tengan una excelente tarde.